En el año de 1956 nos llegó una invitación para asistir a un mitin a los patios de la Secretaría de Educación, porque el sindicato estaba negociando un aumento de sueldo para los maestros. Acudimos muchos maestros. En aquel tiempo no sabría cuál era el universo de maestros que había de las escuelas primarias del Distrito Federal, pero estaban llenos el primer patio de la Secretaría de Educación en sus 3 niveles, en la planta baja y alrededor en los otros pisos. Estábamos esperando que iniciara ese mitin cuando nos enteramos que ya no era necesario realizar el mitin porque el sindicato había llegado a un arreglo con las autoridades. De inmediato surgió una inconformidad entre los maestros que estábamos ahí presentes. Algunos maestros pretendieron hacer uso de la palabra para expresar sus opiniones y muy serenamente, pero con mucha firmeza, mostrar su inconformidad. Esto provocó una agria discusión entre los comisionados del sindicato encargados del presidium y se negaron a conceder la palabra a los maestros que querían hablar. Esto ocasionó que algunos compañeros, sobre todo de las generaciones más recientes, estoy hablando de las generaciones 1953, 1952, 1949, eran pocos compañeros, sería una veintena, los que insistían que hablara algún compañero, y desde ese momento surgió la figura del compañero Otón Salazar. Mi liga con ese gran movimiento magisterial de los maestros inicia desde la niñez. Lo que yo observaba es que llegaba mucha gente a casa de mi abuela y de repente el patio también se ocupaba para algunas reuniones, y entre las cosas entre que yo jugaba más bien con los niños de la vecindad, también observaba que había varios padres de familia, madres sobre todo, mujeres, madres de familia, que asistían a esas reuniones. No podría decir qué acuerdos tomaban ni nada, pero tengo ese reflejo, ¿no?, de esas reuniones. Uno de los recuerdos también que tengo de esa lucha magisterial que encabezó Otón Salazar es cuando él estuvo preso. ¿Y por qué lo recuerdo mucho? Porque él estuvo preso en una de las celdas de lo que ahora es el Archivo de la Nación, que está ubicado en la colonia Morelos, parece ser que es la colonia Morelos, por Eduardo Molina. Y el recuerdo así que tengo como muy claro es que eran largas filas de maestros para visitarlo. Y además era una gran... Es lo que yo recuerdo, que Otón estaba en una mesita pequeña, siempre como... Yo fui un par de veces, no muchas veces, pues porque mi abuela, siendo la madre de Otón, pues tenía que visitar a su hijo en la cárcel, y llevaban mucha comida, mucha fruta, que mi tío Otón repartía a los presos. No recuerdo que fuera muy grande, no recuerdo algunos presos por ahí que asomaban y le decían profesor, y él repartía de la fruta que le llevaban
él les repartía a esos presos. Porque, por ejemplo, digo, he visitado algunas cárceles, desafortunadamente algunas veces, que ya no son, eso a mí no me parecía ni una cárcel. Yo era una niña, a lo mejor no me parecía, pero sabía que era una cárcel. Yo no la veía tan terrible, ¿no? Pues además iba en compañía de mi abuela, no se veía ahí el gran drama de alguien que estaba preso, era un preso político, y los presos le decían, maestro, hola, y él ya repartía lo que le llevaban. Es de los recuerdos que yo tengo de niña, y sí, pues escuchaba el MRM, más que completo de Movimiento Revolucionario del Magisterio, MRM, ¿no? Incluso a veces coreaban ahí los que iban a esas reuniones. Continuó la lucha y se formó un comité pro pliego petitorio, que por más gestiones que hizo, la verdad no obtuvo resultados concretos para el magisterio, más que es empezar la organización sindical de los maestros en el Distrito Federal. Esto se fue diluyendo con el tiempo. Pasó el 1956, 1957, y a finales de marzo de 1958 trabajaba yo en la escuela Protasio Tagle, que se encuentra ubicada en el centro de Coyoacán. Ahí acudieron algunos maestros a invitarnos a un meeting que íbamos a celebrar, que se iban a celebrar en los patios de la Secretaría de Educación, para pedirles otra vez, nuevamente, un aumento de sueldo. Ante esto, nos reunimos los maestros de la escuela y yo me propuse, además de que los demás compañeros lo aceptaban, de que asistiría el 12 de abril al meeting que se iba a realizar en los patios de la Secretaría de Educación. Efectivamente acudí, pero un poco tarde, y cuando llegué a las cercanías de la Secretaría de Educación Pública, los compañeros ya venían en retirada, corriendo por las agresiones de la policía, que a pesar de que ya íbamos de retirada, porque yo en cuanto los vi, pues corrí con ellos. Nos lanzaron las granadas, en aquel tiempo eran unas balas de metal, unos cilindros de metal que contenían el gas lacrimógeno. Recuerdo muy claramente a un profesor que luego salió retratado en los periódicos. En aquellos tiempos acudíamos siempre, casi de manera obligatoria, de traje, pero cuando menos con saco y corbata. Recuerdo a este profesor que se envolvió un pañuelo en la mano y tomaba los cilindros de gas lacrimógenos y se los regresaba a la policía. Pero aún así, pues era mayor el número y la policía estaba armada con sus toletes y se disolvió aquel intento de mitin. Pero surgió la organización más fortalecida y con lo que llamamos a partir de ese momento el Pleno de Representantes de Escuela del Distrito Federal. Una organización paralela que sustituía las labores que debía de realizar nuestro sindicato. Y se va a iniciar
la lucha por lo que nosotros llamamos la dignificación del magisterio, que después se resuelve al culminar la guardia permanente. Esa guardia que se realizó, que se concretó en los patios de la Secretaría de Educación Pública. Nos rebelamos más que contra las autoridades que no nos escuchaban y mucho menos aceptaban nuestras peticiones de aumento salarial, contra un sindicato que no nos representaba, no defendía nuestros derechos. Hubo un acúmulo inmenso de actos de solidaridad del pueblo con los maestros, de los padres de familia, de alumnos, de nuestros alumnos, de niños que llegaban a darnos el contenido de sus alcancías. Así se sostuvo la guardia permanente y se creó un nuevo tipo de lucha, que si ya bien Otón Salazar en este tiempo era el dirigente de este movimiento, es con esta guardia permanente con la que se destaca y se consolida su figura. Un hombre sencillo, profesor de grupo primaria, totalmente desconocido por la sociedad, se convierte en un líder social de primera magnitud en la República. Acudía la prensa y acudía prensa nacional e internacional, acudían las noches a la guardia permanente que teníamos establecidas en los patios de la Secretaría de Educación para escuchar. Todas las noches daba un informe. Y ese discurso se volvió toda una clase de orientación política, aunque se expresaba en términos muy sencillos, aunque se expresaba especialmente dirigida a la lucha de los maestros que estábamos ahí, pero el mencionar los acontecimientos de solidaridad que ahí se manifestaban o los mensajes que nos mandaban organizaciones, hizo de aquello una lucha y una organización que desgraciadamente no se ha valorado en toda su intensidad y no se conoce a profundidad. Ahora, personalmente, Otón, pues repito, se despojó de todo y se dedicó a la lucha político-social, magisterial, lo que ustedes gusten. Y tenía casa que lo recibían en Chilpancingo, que lo recibían en Cuernavaca, porque él iba a reuniones. Otón, yo siento que se despojó de todas las cuestiones y se entregó más a la lucha, pues, político-social. Él me invita a ser estudiante de una de las normales rurales del país y me dice, hija, para que tengas una formación de verdadera maestra, y yo acepto, mis padres aceptan y me mandan a esa escuela rural al estado de Jalisco. Y efectivamente la formación que ahí se da, pues por algo liquidaron a los chicos de Ayotzinapa. Es una formación pedagógica
político-social muy importante por el papel que los maestros tenemos que jugar. Eso yo lo recuerdo mucho, de tener talleres con nuestros maestros, los profesores de cada materia, de historia, de pedagogía, de psicología, de civismo, siempre con la línea de que seamos unos verdaderos profesores adelante y líderes de las comunidades donde se supone que teníamos que participar ya como docentes, que por cierto, yo lo confieso, yo no me fui a ninguna comunidad, yo me regreso al Distrito Federal a trabajar cuando ya termino, ¿no? La carrera, pero sí es una formación muy interesante y por algo Otón me dijo, hija, vete a estudiar allá. Allá tengo la formación pedagógica, pero también sociopolítica. Recuerdo mucho a Pablo Gómez, que a lo mejor ustedes lo conocen por ahí, que ha sido diputado y senador. En ese tiempo ellos nos daban los talleres de formación ideológica, que confieso que éramos adolescentes y un poco me parecían medios aburridas, pero sí las recuerdo porque asistíamos a esos talleres. ¿Cuál era el papel del maestro en la sociedad? Eso lo tengo muy grabadito. ¿Cuál era nuestro papel? En fin, termino la normal, regreso al Distrito Federal a estudiar, ya obtengo una plaza y me incorporo como parte de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estoy un par de años, dijéramos, quietecita, pues solo como docente, y entonces nuevamente mi tío Otón me dice, hija, tienes que incorporarte al movimiento de maestros. Y bueno, yo hasta eso atendía sus invitaciones y sus sugerencias y inicio mi participación asistiendo a las reuniones sabatinas, que eran como religión, según decíamos los que participábamos. Es como una religión que sábado con sábado estábamos en Bolívar número, creo que 21, ya no me acuerdo bien, ahí en 5 de mayo. Y Bolívar, estaba el famoso despacho del Movimiento Revolucionario del Magisterio, y acudíamos ahí varios maestras y maestros jóvenes que escuchábamos todos los proyectos políticos, sociales y sindicales del MRM, y ahí yo conocí al maestro Iván García Solís, al maestro Escalante, que era un prestigiado matemático y pedagogo de las escuelas secundarias del Distrito Federal, al maestro Lino, no recuerdo ya su apellido, de Lino, el maestro Cándido Castellanos, a la maestra María Luisa, a la maestra Elia Sortibrán, al maestro Terrazo. O sea, yo siento que cuando yo me incorporo me quedo cautivada, porque sé que ese es mi lugar en la lucha sindical y político-social. Entonces yo me quedo ahí asistiendo a las reuniones, y yo quiero decir que el Movimiento Revolucionario del Magisterio se nutrió, era granadito, esa es mi percepción. Ya no era un movimiento solamente de rebeldía por más salario, por democracia sindical, que era su pauta, ¿no? Era el proyecto, no le estoy restando importancia. Solo digo que se empezó a nutrir se acercaron al Movimiento Revolucionario del Magisterio grandes intelectuales como Iván, como Lino Medina, ya me acordé de su apellido, el maestro Manuel Ontiveros, que empezaron a crear teoría pedagógica, teoría sindical, y entonces el MRM empieza a tener su propia producción de libros de psicología, libros educativos, en fin, toda una gama que seguramente en el acervo que tiene todavía en el archivo del MRM se van a encontrar las producciones del Movimiento Revolucionario del Magisterio. Entonces yo siento que no era un movimiento así nada más, ¿verdad? Era un movimiento que dejó un gran legado. Ahí está su teoría, está no solo su teoría, también está el seguro mutualista, que es el gran legado, es una de las instituciones que más quiere el magisterio porque les ha respondido. Son las expectativas que tenemos los maestros y nos ha respondido muy bien. Entonces yo siento que es de los grandes legados. Ya para los 89, cerca de los 90, surge la CENTE,
y el MRM participa en conjunto con la CENTE, ¿no? Que ahora, afortunadamente, yo los siento muy cordiales en la última reunión que hubo, CENTE-MRM. Me gustó esa fusión que va a haber porque es necesario, y más en estos tiempos, ¿no? Entonces, el MRM creó muchas cuestiones teóricas y todo, hizo asambleas educativas, asambleas sindicales, todo ahí. Yo fui participante, fui de delegaciones escolares, representante de zonas escolares, participé en las reuniones de la sección 9, que le llamábamos las reuniones de los charros, porque generalmente ya estando ahí no nos dejaban avanzar. Éramos centenares de maestros, representantes de la base magisterial, pero ya llegando a la reunión, a los congresos de la sección 9 o a los nacionales, pues el gran poder del CENTE, no de la CENTE, el gran poder del CENTE, pues nos bloqueaba ya y no podíamos acceder a puestos directivos para la sección 9, la 36 o la que fuera. Finalmente yo terminé trabajando en el Estado de México y también promoví al MRM en el Estado de México, la sección 36. Ahí es muy férreo el control de los charros, estaba el Bester Gordillo, y entonces fue muy difícil participar y sin embargo pues participamos. Son cosas que le quedan a uno, y repito, otra de las cosas que me dejó el MRM es conciencia. Tal vez ya no participo como en esos años jóvenes, pero no soy indiferente a las cuestiones que suceden en el país. Yo siento que participo, vaya, aunque ya en menor medida, pero también personalmente el MRM me deja una herencia y también pues al país. Y para hablar de Otón, pues no son suficientes estos tiempos. La importancia que tuvo esta lucha, creo que fue el arranque de toda una lucha que va a culminar desgraciadamente, con la matanza del 2 de octubre de 1968. Se suceden luchas de telegrafistas, de doctores, de ferrocarrileros y de muchas otras pequeñas organizaciones que no hemos registrado debidamente. Ojalá se recupere estas luchas de nuestra historia, que no por ser de gente desconocida no tuvieran la importancia y el valor para el desarrollo político y social de nuestro país. Muchas gracias. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.